Para hacerlas, nos había indicado para hacer las fichas digital, Sí, pero no hay dónde subir la plataforma. tranquilos, váyanlas haciendo, ya les voy a subir. Ah, Acuérdense que las fichas igual yo las califico al final del parcial, tienen que estar completitas. Ustedes esperen tranquilos que yo ya les voy a poner un espacio en la plataforma para que suban. No sé, no puedo decir cuántas, porque a veces hacemos 5, a veces hacemos 10, unos más que otros. Entonces, de acuerdo al grupo, por ejemplo, me invento, ustedes avanzaron a hacer 8 fichas. Esas 8 fichas tienen que subirlas. ¿Ya? Y yo las reviso. Lo bueno de subir las digitales, tenía un formatito bien chévere. Pregúntenle a ella, ella lo hizo en Word, no necesito que yo le pase el Word, ella ya lo hizo. Y lo tenía hecho, lo trajo impreso, me acuerdo. Ya, pues ahora es más fácil, solo lo digitas, le pegas las fotos, por eso tienen que ir haciendo en cada práctica tomen fotos, porque tienen que poner full fotos. No se tomen entre ustedes, tomen fotos a los materiales de laboratorio. No quiero fotos de ustedes, quiero fotos de la práctica. Bueno, y ahí lo pegan y la suben. No te preocupes. Todos los estudiantes tienen que leer de las 2 mesas o según No, a ver, ¿por qué? Hoy van a hacer hidrólisis de este lado y punto isoeléctrico estas 3 mesas. Ustedes solo me entregan la ficha de hidrólisis y ustedes solo me entregan la ficha de punto isoeléctrico. ¿Okay? Igual les explico a los dos. No es que la teoría no se las doy a los dos, sino que la práctica de pronto por cuestiones del tiempo la hacemos solo en una. Va a haber una práctica que al menos la que a mí me da más miedo es la de encima. ¿Sí? En la anterior clase ya hicimos nosotros el punto isoeléctrico. Ah, ¿en serio? Sí. Ya lo hicimos. Ya lo repetimos, no importa. Entonces hacemos 2 fichas de... A ver, ¿quiénes hicieron? Ya, entonces hagamos al revés, chévere, aprovechemos que estamos haciendo de nuevo. Y ustedes hacen entonces hidrólisis, ustedes hacen punto isoeléctrico. Entonces cambien. Es que solo estas 2 hicimos punto isoeléctrico. Doble práctica. Ya, ahí nos cambiamos, ya, no hay problema. Tranquilos, antes si hacemos más prácticas mejor. Chicos, ¿qué les iba a decir? Ya se me fue la idea. Miren, si en algún momento dado, por ejemplo, uno ves una práctica, tranquilo, si quieres puedes pasarte con el otro grupo y ver la práctica, no es problema por eso. Lo que sí, chicos, tratemos de ayudarnos porque a veces el tiempo es lo que se nos complica. Les decía, ya me acordé lo que iba a decir, en la práctica de enzimas, es una práctica, una clase donde hay 5 prácticas diferentes. O sea, no sé si hay algún repetidor aquí, tenemos que hacer la catálisis, o sea, ver cómo funciona, por ejemplo, el sustrato en la velocidad de reacción, cómo interviene el pH en la velocidad de reacción, cómo interviene la enzima en la velocidad de reacción, cómo interviene el tiempo, la temperatura. Creo que esas 5 son, ya. Entonces, de ley yo no puedo hacerles las 5 a cada uno, no terminamos nunca, nos quedamos 4 horas y nos va a ser corto. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Dividirles mesa por mesa una práctica. De pronto, si hay 6 mesas, en tal caso ustedes repiten, por ejemplo, la última mesa hace de nuevo sustrato, pH, enzima, tiempo, temperatura, y ustedes repiten sustrato, ¿ya? Eso sí podemos hacer, pero que hagan una sola cada uno, porque no podemos hacer las 5 prácticas cada mesa, porque nos quedaríamos aquí de verdad 4 horas y no terminan ustedes, son prácticas un poquito largas. Entonces por eso vamos a tener que hacerlo así. Bien, chicos, comencemos. Entonces, punto isoeléctrico, hidrólisis. ¿Se acuerdan que había la desnaturalización? Ya eso ya les expliqué. Lo bacán de esto que estamos haciendo doble clase es que seguimos el mismo hilo, porque tiene que ver, todo tiene que ver. Nada de lo que les explicaba hasta ahorita es aislado. Tiene algo que ver con lo anterior. Entonces, esa desnaturalización de las proteínas se produce también por un método que se llama hidrólisis. Justamente la mezcla con agua a las proteínas las separa, o sea, separa los aminoácidos. Y por eso hablamos de 3 tipos de hidrólisis: hidrólisis ácida, hidrólisis alcalina y hidrólisis enzimática. Hoy vamos a hacer eso, vamos a mezclar. Vamos a usar un ácido, vamos a usar una base, incluso vamos a usar la pancreatina, que es una enzima proteolítica que va a separar las proteínas.
Generalmente en la hidrólisis ácida se destruye, cuando ocurre esto, se destruye completamente un aminoácido que es el triptófano. Cuando se realiza una hidrólisis alcalina, estos tres aminoácidos, la cistina y la cistina, se destruyen totalmente. Lo bueno de la hidrólisis enzimática es que es mucho más conservadora, o sea, es más inteligente. Y eso ocurre mucho en nuestro organismo. Proteínas que actúan separando o cambiando la forma de las proteínas para conveniencia. ¿Se acuerdan lo que sucedía con la anhidrasa carbónica? Que cuando quería cambiaba a bicarbonato de hidrógeno, o si no cambiaba a agua y CO2, ¿sí o no? Dependiendo de la necesidad. Así también pasa acá. Hay ciertas enzimas que en determinado momento cambian y ese efecto lo pueden hacer reversible. Por eso hablamos de desnaturalización reversible e irreversible. Y generalmente cuando es una hidrólisis enzimática es reversible, porque la misma proteína cambia la otra, porque mira, es una proteína sobre otra proteína, sino que la una actúa como enzima. Ya vamos a hablar de enzimología clínica. Esta enzima tiene una función, puede ser cambiar, y puede hidrolizar, puede transportar, no sé, pero la proteína lo que hace es cambiar a la otra. Pero así como la cambia, la puede volver a su estado original. Entonces, por eso se habla de que una hidrólisis enzimática no se destruyen los aminoácidos y se producen, aquí está esa palabra que no la puedo pronunciar a veces, raceminaciones, que son separaciones de aminoácidos. Sino que saben a qué se llama raceminaciones, para que sea exacto, es cuando se separan cadenas. ¿Ah? ¿Sí? O sea, las proteínas están formadas por la unión de varias cadenas, pero primero nunca se van a separar directo todos los aminoácidos, sino que a veces se separan por cadenas y luego los aminoácidos. Como casi. Claro, como los racimos. Cuando coges y sacas un racimo de uvas, primero sacas pedazos, ¿no? Y después vas sacando uvita por uvita, ¿no? Más o menos. Bien, entonces, generalmente tenemos que tener en cuenta, bueno, eso ya lo digo. Avancemos. Esto vamos a hacer los que les va a tocar hidrólisis, no sé, ahí se cambian, los que ya hicieron hidrólisis pues se cambian, ¿no? Y hacemos un piso eléctrico para que no hagan la misma práctica. A la final tengan solo una ficha, la de hoy es la que vale, ¿ya? Entonces vamos a usar gelatina en hidrólisis proteica, esa la vamos a usar como proteína. Vamos a usar la pancreatina, ojo, la gelatina se encuentra ya, chicos, en el calentador. Lo que pasa es que la gelatina, si tú la dejas enfriar, se dura, o sea, se hace tierra. Entonces, por eso la tenemos que calentar, calentándose para poder trabajar con ella. Vamos a usar como indicador la fenolftaleína. ¿Se acuerdan que la fenolftaleína se volvía rosado en un medio alcalino y blanco o transparente en un medio ácido? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Colocamos todo esto, luego le vamos a colocar bicarbonato, es decir, ¿qué vamos a hacer? La vamos a alcalinizar a esta solución hasta que se vuelva rosado. Mira, no hay cantidad de bicarbonato, solamente tienen que ver que se ponga rosado. Ojo, cuidado, se hace lila. Yo les digo rosado, no lila. A veces de la desesperación, ponle, lo hacen morado. Si llega a ser morado, empiezan desde cero nuevamente. Así que no sean desesperados, controlen, tengan paciencia. Vayan despacito, vayan uno que vaya titulando de pronto y otro vaya mezclando, para que no se les pase. Porque si ya se hace lila, ya se no va. Eso hay que volver a repetir. ¿Será que les aviso para que no se enojen si les tengo que hacer repetir? Bueno, todo esto lo colocamos a baño María. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar, para no hacer muy larga la práctica, dos frasquitos, porque realmente en la práctica se van a sacar 4. Ahí tienen los vasitos de precipitación. Vamos a usar 2 nomás para que vean el proceso que se ocurre. Sacamos ese frasquito, 10 mililitros de la solución que preparamos antes del punto 6. Ese sí lo vamos a calentar. Miren la fuerza, o sea, el calentador a cuánta fuerza tiene que estar. Tiene que estar regulado a 260. Fíjense que está regulado a 260. Y lo calientan por 2 minutos. Ya van a ver que se va a alzar un poquito de humo. Esto es tomado aquí mismo, por si acaso. Pero se les pasa de los 2 minutos. Una vez que lo calientan, lo enfríen. ¿Cómo lo enfríen? Tomen un vasito de precipitación mucho más grande
llenando de agua, lo colocan ahí. O por último, pónganle la tapa al lavamanos y coloquen ahí el frasco, para que no se quemen. Tengan cuidado, por favor, que ese plato calentador, cuidado, le van a poner el dedo, choros curiosos, pero van a terminar quemando. Entonces sí, tengan cuidado. Cuidado los accidentes, no quiero accidentes. Bueno, luego que sacamos, lo enfriamos, le vamos a añadir 15 mililitros de formalina neutra. ¿Qué lo vamos a hacer aquí a la solución? La vamos a acidificar nuevamente. ¿Sí? La vamos a volver de rosada que era, la vamos a hacer blanca o transparente, ácida. ¿Sí? Por la fenolftaleína va a cambiar de color. Y entonces, nuevamente nosotros lo vamos a volver a dañar a la proteína, porque somos traviesos, ¿no? Pero es que así aprendemos. Y la vamos a comenzar a triturar con hidróxido de sodio para alcalinizar. Cuando se vuelva rosado, en ese momento terminamos la práctica. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer por lo menos 2 veces. Después de 10 minutos, sacamos de ese frasco que lo habíamos dejado de paño María anteriormente, sacamos 10 mililitros más y volvemos a realizar este proceso. Okay. Bien, ahora, ¿qué hacemos con punto isoeléctrico? Ya, este es un cuadrito que vamos a usar para medir el gasto de hidróxido de sodio que utilizamos para cambiar cambiar a rosado, ¿no? Es punto isoeléctrico. Aunque ya creo que estas alturas ya lo entienden, pero hay que mencionarlo y explicarlo, porque si no después de pronto no le salen en el examen y no lo van a poder contestar. Chicos, es el punto isoeléctrico en las proteínas. Como les decía, una proteína tiene que estar cargada eléctricamente, o positiva o negativa, y si están las cargas eléctricas iguales, estamos hablando de que se encuentra en su punto isoeléctrico, es decir, que está neutro. Es decir, la carga de esa proteína es una carga neta de cero. Entonces, ¿qué es el punto isoeléctrico? Es cuando las cargas, tanto positivas como negativas, se encuentran iguales. Recuerden la ley de la naturaleza. Esto ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Ya. Entonces, esto pasa, en la naturaleza pasa, en la física. ¿Qué tal si cogemos nosotros y ponemos un envase, muchas proteínas, y esas proteínas están cargadas, y colocamos dos puntos eléctricos, uno positivo y negativo? A ver, las proteínas negativas, ¿hacia qué punto se dirigen? Ya le pregunté mucho acá, vamos por acá. Las proteínas negativas, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Hacia cuál? ¿Hacia el ánodo o al cátodo? Las proteínas negativas, ¿dónde se dirigen? A ver, las proteínas negativas, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Hacia el ánodo o hacia el cátodo? A ver, si son negativas, ¿qué van a buscar? Positivo. Eso. Si son positivas, van a buscar negativas. Ya, pero ¿y las que tienen un punto isoeléctrico o una carga neta cero? ¿Y las que tienen carga neta cero? ¿A dónde se van? Eso, no se mueven. Por eso, miren, ahora les explico por qué esto de punto isoeléctrico, por qué tanto molesta el doctor Herrera con eso. Y los doctores, porque todos dan esta clase. Es porque justamente para que ocurra este movimiento de electrolitos, este cambio de moléculas, tiene que haber una carga, tiene que haber una despolarización y una repolarización. Y yo por eso en una clase anterior les expliqué que el corazón necesita estar así, cargándose y descargándose, cargándose y descargándose, y es infinito. Porque en el momento en que no ocurre eso, pues, paro cardíaco, hasta ahí llegará. Si no tienes un médico al lado, te morís. ¿Sí? Tiene que haber ese movimiento de moléculas. El equilibrio de Donan también, para que ocurra, necesita que su proteína, que exista un coloide cargado eléctricamente. Ahora, pero, doctor, ¿y cuando la proteína está en un punto isoeléctrico? Es porque simplemente está pasiva, la proteína no funciona, no se va a mover a ningún lado. Cuando las proteínas están en su punto isoeléctrico, simplemente no se van a adicionar o no van a ejercer ese poder de movimiento de moléculas, porque no tienen con qué hacer. ¿Sí me explico, chicos? ¿O no? ¿Seguro? ¿O no tanto?
Eso tiene que ver con el ambiente en el cual esté. Claro. Muy bien. Análisis eléctrico de un pH ácido. Muy bien dicho, sí. Es que si por ejemplo tú a una proteína la pones en ácido, la proteína va a estar llena de ¿qué? De cargas positivas. Entonces la proteína se va a mezclar con eso y se va a volver incluso positiva también. Y en ese momento se va a cargar eléctricamente. Entonces tiene que ser un medio neutro. Si llega a caer la proteína en un medio neutro, simplemente no va a cambiar, no la va a alterar. Entonces para que se dé esto tiene que ser un medio neutro. Ajá. Incluso, si tú quieres destruir una proteína o desnaturalizarla, la vas a meter en un medio ácido o en un medio alcalino. La proteína va a terminar destruyendo. ¿Tenías una pregunta? ¿O era lo mismo? No, era por ejemplo, entonces, como yo lo puedo entender, Sí, que supongamos que pasan las proteínas por así, entonces alguien que lo necesita se tiene que cargar de una energía diferente al de la proteína para poder atraerla, o una energía específica para que la proteína que necesitas sea atraída. Exactamente, sí. Por eso esto de este jueguito de cargas de positivas, negativas y del ácido y la base son súper importantes. Ahora están entendiendo por qué les hablo tanto de esto. Efectivamente, necesita de esta. La proteína en un campo eléctrico no migra ni al ánodo ni al cátodo. Claro, ¿por qué? Porque si está en su punto isoeléctrico, es decir, sus cargas positivas y negativas son iguales, ella no se va a mover, no va a ejercer ningún poder o no se va a mover sin necesidad. Entonces, vamos a ver. Estas son las diferentes proteínas y en qué momento ocurre su punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico de estas proteínas es estos numeritos que están aquí. Son importantes como el pH. Algunas se mantienen, hacen su punto isoeléctrico con un pH más ácido, más alcalino, otros más ácido, pero eso depende, ¿no? Depende del medio que se encuentre como digo sus compañeros. Perfecto. Ahora, vamos a otro concepto. Resulta que las proteínas, para protegerse, para que no se destruyan, muchas están cubiertas por una especie de campo de fuerza, por una envoltura, que es una envoltura aquosa. Ya. Esa envoltura aquosa la protege a la proteína de ser hidrolizada, de ser destruida, de ser dañada. Claro, si no tienen esa envoltura, pues no van a tener la misma protección. Entonces, acuérdense de esa envoltura aquosa. Vamos a hacer un ejemplo aquí, a ver si me entendieron esto de carga neta cero. Por ejemplo, si una proteína tiene 18 aminoácidos, chicos, de los cuales 4 tienen carga negativa y 14 tienen carga positiva. ¿Cuál es la carga neta de esa proteína? Sí, 10. 10 positivos. Claro, porque restamos, esto es matemática del colegio, restamos las 4 negativas de las 14 positivas y nos queda 10. Entonces la carga neta es 10 positivos. ¿Okay? Entonces, este es por si acaso, cuidado, hasta con estas preguntas se caen en el examen. Y de verdad, son preguntas tan sencillas, pero te juro, es porque no estudian, no ponen atención, no leen. Disculpen que lo diga, con todo el respeto. En preguntas para mí, todas como estas se caen. Te lo juro, se caen. Yo sé que ustedes no lo van a hacer, pero yo he visto, me da ganas de pegarme en el piso. Es algo tan sencillo se cae. ¿Por qué? No porque no sepan o no razonen, sino porque ni siquiera lo leen o lo escucharon. Entonces, cuando a ti te preguntan algo que tú en tu vida has escuchado, te caes, porque no lo entiendes, no entiendes ni la pregunta. Vamos entonces acá. Y ya lo hemos hablado, repetimos rapidito. Entonces, ¿qué es lo que mantiene la solubilidad, el movimiento? La repulsión de cargas eléctricas. Vuelvo y repito, cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen, ¿cierto? Y esto ocurre, siempre va a ocurrir en un medio, ¿no? Avancemos. Vamos a hablar de esa envoltura acuosa que tienen las proteínas. Aquí conocemos o vemos un nuevo concepto. ¿Qué es un emulsoide? Una proteína es un coloide, ¿verdad? Entonces, un emulsoide es un coloide con una envoltura acuosa. ¿Y en función al top? Parecido. Y yo pensé que era otro nombre, le va a causar más risa, pero así se llaman emulsoides. Son coloides hidrófilos, es decir, que tienen
el agua y tienen una envoltura acuosa. Chicos, aquí quiero que algo razonemos también, ¿no? Yo sé que ya lo están entendiendo. Si es un coloide con envoltura acuosa, es decir, ya es un embolsoide. Pero ¿qué tal si ese embolsoide tiene iguales cargas positivas y negativas? ¿Estaría cargado o descargado? Descargado. Eso, descargado, vamos, yo sé que sí. Obvio, porque no tiene una carga neta. Cero. Ahora entienden lo del punto recto, ¿sí? Entonces por eso hablamos de embolsoides descargados y embolsoides cargados. Resulta que hay embolsoides que están con, por ejemplo, dominan la parte positiva o la parte ácida. Entonces están cargados positivamente, pero puede ser lo contrario, están más alcalinos. Entonces están cargados de forma. Esto ya creo que ya los estoy cansando con eso, pero yo quiero que no se equivoquen cuando les salga alguna pregunta. Y aparece otro concepto, el suspensoide. No me digas nada de Sputnik porque yo me imagino que piensan. Suspensoide, pero escribí esta palabra porque la escuchaba en otro lado, pero bueno. Coloides cubierto con una membrana, con una envoltura acuosa, se lo llama entonces embolsoides. Y acá miren un gráfico sencillo, pero muy claro. Son proteínas o coloides que no tienen envoltura acuosa, a eso se lo llama suspensoides. Asimismo existirían suspensoides que están descargados y suspensoides cargados. Sí. Vamos avanzando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en punto isoeléctrico? Pues lo que vamos a hacer es adicionar lo que hicieron, ya ustedes hicieron punto isoeléctrico. Vamos a jugar con las leyes de la naturaleza. Le vamos a meter un ácido, le vamos a meter un álcali. Incluso lo vamos a calentar, vamos a usar el mechero. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica de punto isoeléctrico? Porque también es súper sencillo. Vamos a usar 3 tubitos, ¿no? Tubo 1, 2, 3. Ya, en el primer tubo le vamos a poner un ácido. Es decir, que vamos a crear un ambiente con un pH de más o menos 0. La segunda le vamos a poner más o menos un pH neutro, casi neutro, ni tanto, es más ácido, pero bueno. Le ponemos un buffer, 3 mililitros. Al siguiente tubo le vamos a poner 3 mililitros, pero de un álcali, fuerte. Sí, es decir, lo vamos a poner el ambiente en un pH más o menos de 3. Y a todo eso le metemos la proteína, la alcalina, al 5%, 1 mililitro. Ojo, preferible no agitar esto. Esto no vale agitarlo para que funcione la hidrólisis, que no sea ácida o alcalina. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear el tubo 2, vamos a hacer 3 tubos más. ¿Por qué usamos el tubo de en medio? Porque es el que está más neutro, casi, ¿no? Está más en el centro del pH. Entonces vamos a hacer 4 tubos 2. 4 tubos 2. ¿Y ahora qué vamos a hacer con aquel? Al primer tubo 2 lo vamos a someter a 1 mililitro de ácido clorhídrico, es decir, vamos a hacer una hidrólisis ácida. Al tubo 2 vamos a someterlo a 1 mililitro de hidróxido de sodio, es decir, lo vamos a alcalinizar. Vamos a ver los cambios, por favor, necesito que tomen fotos a todos los cambios. ¿Qué va a pasar con el tubo 3 de los 4 que hicimos? Aparte de que primero lo vamos a meter al mechero, ¿ya? Y a ver, aquí viene algo que nos va a llamar mucho la atención en la práctica. No sé si se dieron cuenta ustedes que ya lo hicieron. Las proteínas, cuando se desnaturalizan, cuando cambian, sea que se hacen muy ácidas, sea que se por acción del ácido por la base, o sea por la temperatura, ¿qué hacen? ¿Cómo se llama ese proceso? Dilo, sin miedo, ¿cómo se llama? No, o sea, solo quería decir que se hace grumosa. Sí, exacto, no, pero ese proceso se llama precipitación. Eso es lo que hay. Ahí vamos a conocer el proceso de precipitación. Y es fácil, lo ven ustedes todos los días, que si se preparan una lechecita. Hiervan la leche y ¿qué pasa si te olvidas y la dejas botando la leche? Se riega todo y tu mamá te pega un cascarazo. Porque si precipita la proteína. Si tú vas a decir hierves la leche y no la pagas a tiempo, se te va a regar. Y eso vamos a ver hoy. La vamos a someter y vamos a ver cómo precipita, cómo sube. Y vamos a ver el proceso de precipitación. Vamos a someter
meter la precipitación al tubo 2 y al tubo 3. Y aparte de eso, le vamos a poner 1 mililitro de hidróxido de ácido clorhídrico al primer tubo, al 3 y al 4 que hicimos también. Pero ahí está el cambio de hidróxido de eso. Ya chicos, a trabajar. ¿Cómo nos dividimos? A ver.